La Chiveca, un podcast cultural. Un espacio para los encuentros entre cultura y actualidad, con dosis de poesía y música en directo. Empezamos. En la memoria guardamos recuerdos que también son cifras. Hoy jugamos con las letras y los números, los fotogramas y una preocupación. ¿Dónde queda todo aquello de lo que hablábamos ayer? La vida son fotogramas envueltos de ilusión, de tradición y de reivindicación. Así se delatan los libros de historia y así se nos cuenta la historia, a cachitos. Recuperar una tradición y traer a colación la necesidad de curarnos forma parte de una cotidianidad, con frecuencia en el olvido o en las contraportadas. Hoy abrimos las alas a la vista atrás, a la memoria y a sus descuidos. Cierro los ojos. Evoco un pasado sin filtros. No es mío. No es tuyo. Es nuestro. Se me antoja un desliz. Mirar sin ser vista. Arrancarle a la historia un pedacito de tiempo, llorar una oración al viento, recoger sus migajas, gritar y que el eco de mi voz estalle, corrompiendo el destino inocuo de esta expiación perversa. Cerré los ojos, pero se abrieron. Cerré los ojos y cristalizó un curioso afán de llegarte, llevarte y proteger tu condición. Estamos de suerte. A este paseo por la memoria de hoy traemos la experiencia, la sensibilidad y la belleza del trabajo del realizador Facundo Berau Di Lupi, director e impulsor de la productora Rocomotion. Llega a La Chiveca para hablar al menos de dos de sus trabajos relacionados con la recuperación del olvido. Facundo, ¿qué es La Capelleta? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, encantado de estar aquí en La Chiveca, que para mí hasta ahora había sido siempre la litrona que tomábamos cuando éramos jóvenes, ¿no? En la calle. Hay mucho más. Sí, ya veo. Dime. Pues eso, quería empezar así como, ¿qué es La Capelleta? Pues mira, La Capelleta es un cortometraje documental que hicimos el año pasado desde Rocomotion a través de una propuesta de una amiga, la Tea In, que pues había emprendido esta recuperación de la historia de las capilletas y nos llamó pues para ver si podíamos hacer algo para el día de la presentación. En principio era una cosa bastante sencilla y tal, pero bueno, conforme nos fuimos metiendo en eso, nos dieron ganas como de explicar algo un poco más profundo y de hacer un seguimiento como un poco más largo. La capelleta, que es la recuperación de esas capillas portátiles móviles, ¿no? Con la imagen de alguna santa o la
Trinidad, ¿no? Que Exacto. se llevaba de casa en casa hace tiempo, ¿no? Exactamente, eran unas pequeñas capillas que se usaban generalmente con la Santísima Trinidad y se llevaban de casa en casa, entonces tú la tenías ahí pues una semana, unos días, la solían poner en los cuartos de rexa de las casas de los pueblos y la gente pues la tenía ahí un tiempo, algunas recogían algunas monedas o algunas donaciones que luego se repartían para beneficencia o cosas así. Hago un paréntesis, porque lo del cuarto de reixa, que es muy, no diré solo catalán, sino que yo casi lo localizaría en Sitges, que es donde estás viviendo actualmente, ¿no? Exactamente. Y en Sitges, que es donde se narra y surge esta historia, el cuarto de reixa, era aquella habitación en la planta baja, con su reja, ¿no? Que permitía escuchar todos los cotilleos que pasaban por delante de la calle, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? algo así como una especie de recibidor, ¿no? De donde la gente pues ahí hacía sus cositas y ahí era donde ponían las capilletas, supongo que también un poco para que la gente la pudiera ver si pasaba, no lo sé. Nos gusta a nosotros aquí en Archiveca esta reivindicación de una tradición perdida, este gesto de recuperar del olvido una experiencia que además crea comunidad, que supongo que ese fue también el objetivo de las impulsoras, ¿no? Recrear o buscar esa conjunción con la gente, convergencia, comunidad, crear comunidad. Sí, querían eso y querían también pues eso, recuperar esta tradición, ¿no? Y además de recuperarla, lo que hicieron, que fue que compraron una capilleta, bueno, todo esto se explica en el corto. Esto luego diremos, ¿no? Que se puede ver, además el cortometraje en YouTube está disponible para todo el mundo. Está disponible, ¿no? Para que lo vea todo el que lo quiera ver. Y además de recuperar la historia de la capilleta, ellas lo que hicieron fue reivindicar un poco a Santa Tecla, ¿no? Y la entonces, patrona de Sitges, ¿no? Que está de alguna manera también, no sé si aquí me meterán alguna bulla, pero yo creo que está también de alguna manera conectada un poco ahora también con el feminismo y con la reivindicación de la mujer, porque Santa Tecla era una mujer como muy batalladora, muy tenaz. No hagamos spoiler, que la gente se mire el documental, sí, ¿no? El corto. Pero precisamente, y ahora te hablo en términos de realizador de este cortometraje, los detalles parecen súper importantes, ¿no? De pronto en esa historia vemos la mano del escultor, alguna sombra, la mirada fija del restaurador que también sale. No sé si hay una historia dentro de esta historia que también se nos cuenta en estas imágenes, o cómo te lo planteaste tú. Al principio me costó un poco, te digo, encontrar la forma, hasta que un día, a mí me gusta mucho siempre trabajar con las historias de la gente, o sea, trabajar con las personas, me gusta descubrir gente, descubrir historias. Entonces yo no le acababa de encontrar la forma hasta que un día me di cuenta de que lo que a mí me atraía de ese proyecto era cómo la capilleta, que no deja de ser un objeto, vinculaba a una serie de personajes que en este caso se conocían, pero que tampoco tienen más allá de eso mucho que ver entre ellos. Entonces esta capilleta vinculaba a esta serie de personajes que movían entre todos ellos hacia una cosa en común. Y entonces ahí fue cuando yo encontré la forma, y era que el protagonista del video iba a ser de alguna manera la capilleta. Que se va trasladando, la vamos que se va trasladando, ¿no? Y va uniendo a estos personajes, ¿no? Te iba a preguntar por dónde se empieza. No sé si es que te cuenten la historia o que te la vayas imaginando. Espera, que me dicen. Ojo con los golpes en la mesa. Perdón. Primero yo tenía conocimiento de las capilletas, porque cuando era chico en Sitges veía enfrente de mi casa una señora que recibía siempre una capilleta. Yo no sabía muy bien lo que era, pero veía que ella siempre llegaba con esa capilleta. Y cuando la TEA me cuenta la historia, sabía lo que era una capilleta, pero ya te digo, no tenía muy claro cómo se podía explicar esa historia. Yo sabía que iba a grabar y a seguir el proceso de restauración, el proceso de construcción de modelaje, dijésemos, de la Santa Tecla, porque ellos encontraron una capilla y había que sustituir creo que era la Santísima Trinidad,
por la imagen de Santa por la Tecla, imagen de ¿no? Santa Tecla hecha a medida, que eso es el trabajo Que hizo vemos Robbie. en el documental todo el proceso. Se ve gran Ten- parte del proceso. Tenemos sí. incluso al rector, al museo de la parroquia, ¿no? Que abre las puertas para poder acabar de perfilar los detalles, ¿no? Sí, en una escena que a mí me divirtió mucho montarla y Es me divirtió divertida, mucho es grabarla. divertida, es divertida, es divertida. Qué cambio, ¿no? En estos viajes a la memoria, porque además has hecho otros trabajos, después comentamos también, ¿no? Has hecho otros trabajos, pero qué cambio este viaje a la memoria de una tradición, de un pueblo más bien cerrada, una comunidad, un círculo, ¿no? Aquel trabajo que antes me decías, uy, queda lejos, ¿no? Está lejos, sí. La memoria de los huesos, ¿no? En que de alguna manera también se hablaba de restauración, pero quizá restaurar la dignidad, ¿no? ¿Cómo fue tu involucración en el proyecto? No sé si... ¿Qué te queda después del paso de estos años de aquel proyecto? Hombre, a mí me queda... Que fue duro. Sí, fue muy duro, fue un proyecto muy largo, fue un proyecto que nos llevó mucho tiempo buscar financiación, como casi todos los proyectos documentales, ¿eh? Las películas documentales, la verdad es que es una carrera de fondo, porque tienes que tener mucha paciencia y tienes que tirar del carro durante muchos años, porque no es nada fácil conseguir la financiación. Todo, y que en el caso de la memoria de los huesos partíamos de explicar la historia de un grupo de antropólogos que era muy conocido y que tenía mucha importancia a nivel internacional. Eso en gran parte nos ayudó, en gran parte nos ayudó también que era un momento y un lugar en Argentina donde se mira mucho la recuperación de la memoria, Y la donde memoria se le da mucha histórica importancia, y... mucho. La memoria histórica de todo lo que pasó durante la dictadura es una cosa que en Argentina está muy presente, incluso en las generaciones jóvenes. Y bueno, yo tengo un grato recuerdo muy grande de la memoria, porque aparte es una película que nos ha dado muchas satisfacciones, que se sigue viendo todavía, que nos la siguen pidiendo bastante, sobre todo de Argentina. Que se puede ver en Filmin también. Se puede ver en actualmente. Filmin y en Argentina también está colgada en una página del Instituto Nacional de Cine y se puede ver en la página esta que se llama Cinear. El estreno creo que fue en 2018, ¿no? El estreno creo que sí, 2018 la estrenamos aquí, 2016 se estrenó en Buenos Aires en salas comerciales. En ese momento, ya que me voy a confesar, también tuvimos un contacto así de en medio de entrevista. Sí. Y me habías dicho que era un documental que al final mostraba dos caras de una misma historia. ¿Ahora lo ves del mismo modo? Sí, yo lo sigo viendo del mismo modo, o sea... y siempre la idea fue la de mostrar las dos partes, o sea, la gente que buscaba y en realidad todos buscan, pero bueno, estaba la parte de los antropólogos y la parte de los familiares, que son los que realizan esta búsqueda a través de los antropólogos, claro. Dicen que no hay nada más subjetivo que aquello que se muestra a partir de un objetivo. ¿Qué es más importante, el rodaje o la edición en estos casos? Yo creo que en el documental es todo muy importante. O sea, en el documental tú haces un primer guión desde tu casa o con pequeñas investigaciones. Luego sales a la calle a verificar qué de todo eso que has escrito funciona en la realidad y es verdad. Luego filmas y luego vuelves a reescribir ese guión en la sala de montaje. Y en el caso de la memoria y en el caso de lo que te contaba antes, de todo el tiempo que lleva... llevar a cabo y levantar estos proyectos, en el caso de la memoria a mí me fue muy bien, porque el documental que yo quería hacer al principio cuando me encontré con la historia y el documental que acabé haciendo tenía muy poco que ver. Y eso, yo creo que esa destilación de todo lo que yo quería explicar al principio y que fui dejando a que lo explicara Wikipedia o esa información y quedarme con la esencia fue gracias al paso del tiempo. O sea, yo durante todo ese tiempo yo fui destilando y por eso al final es una película que va directa a los sentimientos. O sea, que no, totalmente. No pretende explicar, aparte no pretende adoctrinar, sino que pretende mostrar una realidad y que se te meta adentro. Tiene aquel final entre... un imperfecto final feliz, no sé cómo decirlo, ¿no?
porque en definitiva es un encuentro, pero es un desgraciado encuentro, ¿no? El que se acaba mostrando. Sí, es un encuentro y también lo que queríamos dejar, a mí me gustó, y ya te digo, está bueno hablar de todo esto porque es verdad que, y yo creo que particularmente, que dentro del documental y del cine hay muchas cosas que suceden por casualidad. Sintiendo que igual la casualidad por ahí no existe, pero hay muchas cosas que uno no sabe cómo suceden y se dan. Y acaban sucediendo, van pasando. Y en la memoria pasó mucho esto. Supongo que es cuando uno se implica tanto tiempo y tan profundamente con un tema. Pero la memoria estuvo llena de magia. Bueno, y además es como que no termina, ¿no? Es decir, se termina, pero hay un trabajo que sabemos que continúa, ¿no? Este equipo de antropólogos sigue trabajando y que se siguen dando quizás estos encuentros. Pero cierro. Y que se sigue buscando, perdona, porque la última imagen, que es esta un poco, que pasó un poco de casualidad, pero que en el momento donde estaba puesta esa secuencia y tal, pues cobró mucha importancia. Y este plano final, este viaje de vuelta de esta mujer que está buscando a su hermana, cómo llega de ese viaje continuo que ella hace todas las semanas y cómo entra en una estación rodeada de gente y la cámara sigue por detrás, y es un poco como una metáfora de que la búsqueda suya continúa, o sea, todo lo otro ha seguido buscando, pero ella continúa, y un poco la búsqueda es esa. Esta gente lleva 40 años buscando desaparecidos. Es importante esta cámara por detrás. En la capelleta también aparece varias veces. A mí me gusta de mucho perseguir a los protagonistas, ¿no? El protagonista es el protagonista y la cámara los sigue. Bueno, es una manera de no avanzarte. Creo que es una manera de poner la cámara en un lugar donde debe estar, o sea... De observadora, sí, ¿no? de observadora, y tú sigues, o sea, no te adelantas a lo que va a pasar, sino que tú estás siguiendo por detrás. Hay un gran documentalista francés que siempre decía, Gerard Depardieu, que siempre decía que los personajes había que seguirlos de atrás. Y es que tú los vas siguiendo y vas descubriendo hacia dónde va. La historia la hacen ellos, ¿no? Sí, totalmente. ¿En qué andas? Pues andamos digo en ahora, pero cosas. el ahora, supongo, los proyectos que decías que son de largo plazo, este ahora debe ser de muchos meses, ¿no? Muchos meses y año, te digo, en el último año y medio estamos trabajando, estamos en varias cosas. Por un lado, estamos tratando de que Rocomotion, que la productora, siga teniendo trabajo, de que se haga cada vez más conocida, de que nos llamen. Trabajos alimenticios, pero que los hacemos con muchísimo cariño y con una mirada particular. Y por otro lado, estamos desarrollando 2 o 3 proyectos de televisión más grandes, que son muy lentos. O sea, hay un proyecto con el que llevamos 1 año y medio moviéndolo. Bueno, cuando puedas contar ya nos contarás. Ojalá. Estamos con eso, y después con otro proyecto, con un cómico conocido, que queremos hacer una cosa muy loca, que es una serie muy cortita de humor, pero está muy divertida. Pero ojalá podamos venir y contarlo más adelante, cuando se haga realidad. Lo mismo digo. Dale, lo mismo digo, que estemos palabra. aquí para escucharlo y contarlo. Por nuestra parte seguimos, pero si te parece algo, con algo de música en vivo, con Jordi y Albert en la guitarra, que siempre nos deleitan con alguna que otra sorpresa, ¿te parece? Me parece muchísimo. Y muchas gracias por la invitación, de verdad. Bueno, som-hi.
Gracias, chicos, qué lujo. Y seguimos con este paseo por la memoria con un recuerdo sonoro. Enric Mateo, tresorer del Col·legi d'Infermeras de Barcelona. ¿Te suena? Hace 3 años. Sí, ¿Y a qué te suena ahora? me suena muy lejano. ¿Te suena lejano? ¿Qué más dirías? Yo tuve una ocasión de entrevistarte hace 1 año y pico. Ujú. Hablábamos de este recuerdo, cómo la gente se volcó en la pandemia, ¿no? Con el personal sanitario. Y ya hace 1 año y medio me dijiste, pero es que hace falta más enfermeras. Te vuelvo a preguntar ahora, 1 año y medio después. ¿Todavía se necesitan más enfermeras? Sí, claro. Desarrolla. Desarrolla. Sí, sí. La sociedad necesita más enfermeras. Y te digo, me suena lejano esos aplausos porque, en cierta manera, ya se nos ha olvidado. Yo creo que la gente no nos ha olvidado, ¿eh? Pero sí los representantes de la sociedad, que son los políticos, se han olvidado de todo lo que las enfermeras y el resto de profesionales de la salud o de trabajadores del sistema de salud estuvimos allí. Estuvimos mañana, tarde, noche, sábado y domingo, 365 días, 24 horas. Y bueno, se ha traducido un poco, por no decir en nada. Wow. ¿Y dónde está el problema? Bueno, el problema yo creo que es multifactorial y es un... Puedes acercarte más al Sí. micro, ¿no? Porque es que tengo que decirlo, esto no se ve. Es que Enric Mateo es alto. Y entonces es la distancia, ¿no? De la mesa. Sigue, perdona. Vale. No, me decías del recuerdo y de cómo se olvida rápido, ¿no? Sí, no, te decía que, bueno, que es que la sociedad necesita a enfermeras como necesita a otros profesionales, necesita muchas cosas. Pero lo que hay que hacer un ejercicio para entender para qué se necesitan estas enfermeras, ¿no? Y es porque venimos de una sociedad medicalizada, centrada en la enfermera, y que estamos ahí. Y cuando tú estás enferma o la gente está enferma, estamos a pie de... Y se actúa y hay respuesta. Sí. Pero ya me dijiste en una ocasión, no hay prevención, ¿no? Sí. A ver, yo te tengo que decir que yo soy enfermero, que mi ámbito, mi especialidad es la familiar y comunitaria, pero al margen de esto yo te hablo en nombre del conjunto de la enfermería como disciplina y de todas mis compañeras en total. En Barcelona 38.000, en Cataluña 52.000. La enfermera está a las 24 horas del día, o a pie de cama en el hospital, o Al otro lado del teléfono o del ordenador o, ahora, ¿no? O en el ordenador o en tu domicilio. ¿Vale? Y ahí estamos. Entonces, si queremos acercarnos a los ratios europeos, pues faltan bastante. ¿Dónde está esa ratio? Va, suéltalo, No aunque quiero- sea que... Mira, no me gusta hablar de ratios y ya te lo he soltado, sino de asignación, o sea, qué necesidades tiene la población y cuántas enfermeras necesita. Solo por ponerte un ejemplo, y son números. En Cataluña estamos en 6,1 enfermeras por cada 1.000 habitantes, en Europa estamos en 9, La media europea. la media ¿no? europea, pero bueno, en el Estado español, por ejemplo, Navarra, está en 7 y pico, o sea, que tampoco... Pero bueno, yo te decía, ¿para qué? Bueno, pues porque tenemos que hacer una visión mucho más allá, ¿no? Y a mí, yo pues cuando estoy enfermo, cuando tengo algún problema grave, cuando realmente, bueno, pues necesito que me atiendan, pues bueno, están las enfermeras, pero lo que nos interesa es que la gente viva muchos años, pero los viva Bien, ¿no? bien, ¿no? Dignamente. Entonces, en este sentido, pues el cuidar de las enfermeras se hace precisamente antes de que te aparezca la enfermedad. A partir de aquí, pues bueno, podríamos Luego entrar, hablábamos, pues, ¿no? En alguna ocasión, claro, no es tan fácil, ¿no? Uno no sale a la calle y dice, venga, quiero enfermeras, ¿a dónde están?
requiere una formación, requiere una estructura para esa formación, requiere al final una inversión, ¿no? Sí, bueno, post-COVID se anunciaron 600 plazas más en Cataluña, 600 plazas universitarias, pero piensa que para formar una enfermera requieres de 4 años de grado y 2 años de especialidad, ¿vale? Las que cursan la especialidad o las que tiran hacia otro tipo de especialización vía pues másters o posgrados o cualquier otra. Por lo tanto, bueno, tendremos 600 que son insuficientes, que estarán dentro de 3 años, 4. Mientras tanto, pues en Cataluña seguimos importando enfermeras. Mientras tanto, ¿no? Sí, seguimos importando enfermeras del resto del estado y bueno, y de fuera. Te voy a hacer un apunte. Esto también en alguna ocasión se ha comentado. Porque no en todas partes el colegio de enfermeras es el colegio de enfermeras, aunque represente hombres y mujeres, ¿no? En Barcelona sí que es el colegio de enfermeras. En Barcelona hay sitios, lugares como en Madrid es el colegio de enfermería, otros son el colegio, ¿no? Aquí sí que, no sé si es un tema de reivindicación o de reconocimiento, pero sigue siendo en femenino y plural. Sí. Barcelona es el colegio oficial de enfermeras y enfermeros de Barcelona. Pero tú siempre que hablas del colectivo siempre lo haces en femenino. Sí, plural. hombre, porque son muchas más ellas, ¿vale? Pero aprovecho para decir, porque en los medios de comunicación siempre se habla de profesionales de enfermería y tal. Nadie habla de los profesionales de la arquitectura o los profesionales de la ingeniería, ¿no? Entonces, el colectivo es la enfermería como que me disciplina. estás diciendo que se quiere tapar, que es una mayoría femenina. No. Bueno, tampoco no. No va por ahí. No creo que vaya por ahí. Pero sí que aclarar, ¿no? Que la enfermería como tal es la disciplina y los profesionales, ¿no? Son las enfermeras o los enfermeros. Cuando me refiero al conjunto, pues yo siempre hablo en femenino. Pues, porque son muchas más, hombre, evidentemente. Tenía contigo el reto al inicio de que me dijeras esa cifra, ¿no? ¿Cuántas? ¿Qué más necesitamos de enfermeras? Pero lo voy a dejar aquí, ¿sí? Ya retomaremos el mensaje a ver si le llega a quien le tiene que llegar. No sé si precisamente es quien nos estará escuchando, pero lo vamos a dejar ahí porque contigo tenía otro reto. Otro tema. Digamos que en aquella primera entrevista en la que hablamos, además hablamos de motos, que también lo dejo para otro día. Sobre todo nos quedó un tema sobre la mesa, que fue el bisabuelo, l'Avi, el compositor y músico Joan Viladomat, autor de más de un millar de títulos, entre sardanas, tangos, cuplés, más otros encargos, que también se da. No sé si suena algo más quizá a la gente cuando decimos si fue el creador o el músico compositor del Fumando Espero, entre muchos de algunos de sus éxitos. Viladomat, que vivió de 1885 a 1940, que dicen que fue un bohemio, un compositor prolífico y vinculado a las vanguardias culturales. Pero ¿qué se dice de l'Avi a casa? ¿Qué me cuentas? Uy, l'Avi. Cuenta, suéltalo. Bueno, yo creo que lo has definido. l'Avi yo creo que vivió intensamente su vida y vivió una época, creo que muy interesante, que fue los locos años 20. Los 20... Sí. l'Avi nació en Manlleu, ¿vale? Estuvo en el seminario, iba para cura, pero bueno, en aquellas historias. Luego dice que fue que no se aburrió, ¿eh? No, vivió mucho. Y bueno, y supongo que una persona inquieta se casó con la estanquera, ¿no? Bueno, la estanquera, el estanco del pueblo, y bueno, y bajó a Barcelona. ¿Vale? La Barcelona de aquellos años. A la Barcelona de aquellos años, sí. Y se instaló en el Paralelo. Bueno, no en el Paralelo, se instaló en la calle Conde de Asalto, ¿vale? Esquina del Paralelo, donde está el Terra Tornau, el edificio. Una zona muy aburrida en los 20, sí, ¿no? Sí.
Jaume Collell, que es quien ha escrito su biografía y lo ha estudiado mucho, pues bueno, explica muy bien en su libro el músic de l'americana vermella, el músico de la americana roja, y explica, ¿no? Y describe, ¿no? Yo creo que este libro es interesante porque yo veo a mi abuelo. Bueno, y él se instaló allí y, según explica Jaume, lo describe, pues que, bueno, allí había una industria, ¿no? La industria del cuplé, y que estaba vinculada a... Claro, hay que analizar el momento cultural, sociopolítico, ¿vale? Entonces, bueno, España se mantenía neutral en la Primera Guerra Mundial, aquí se hacían fortunas, se reventaban en el paralelo. Bueno, es el resurgir de la burguesía catalana también, sí, ¿no? Después de principios del siglo más convulso, ¿no? Con la Semana Trágica, movimiento obrero, en los años 20 florece también las vanguardias artísticas, ¿no? El naturalismo, todo este movimiento. Modernismo. O sea, la pedagogía más progresista, ¿no? Que luego de alguna manera se consagra con la República, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, él era compositor y entonces era compositor, tenía una escuela de variedades, se llamaba, y su producción de allí, pues... ¿Conservas partituras manuscritas, no? Sí, sí. Conservo bastante cosa y mucha cosa se ha perdido porque, como has dicho, mi bisabuelo murió en el año 40, el mismo año que nació mi madre tiene 83 años. Y aquel piso donde tenía parte pues, de su legado, ¿no? El piano, las partituras y tal, estuvo ocupado hasta finales de los años 60, cuando mi bisabuela, pues bueno, ya dejaron aquel piso. Y yo siempre he escuchado en casa que fue mi padre que dijo: mamá, ¿cómo vais a dejar todo esto aquí? Y él cogió con una furgoneta y cargó un mueble que lo tengo en casa restaurado. Tu padre salvó aquellas partituras manuscritas. Bueno, un salvador en la familia es bueno. Sí, sí. Mi padre, que nada tenía que ver con el mundo de la música, ¿no? Pero... y les dijo a mi madre y mi abuela... Eso guardemos, ¿no? Esto hay que guardarlo. ¿Cómo vais a dejar esto aquí? ¿Sabes? Mi padre era de Teruel, practicante. Y bueno, y esto se quedó en un trastero y allí durante años. Yo recuerdo de niño bueno, toquitearlo, y había, pues bueno, partituras manuscritas, partituras impresas de la época, de los años 20, discos de gramófono originales por estrenar. Piedra, ¿no? De piedra, muestras de autor, álbumes con recortes de prensa, tienes fotografías. Carteles también, ¿no? Sí. Bueno, tengo algún cartel, tengo alguna caricatura, pero los carteles aquellos son portadas, portadas de la música. Tú comprabas la música, comprabas pues el cuarteto para piano, ¿no? Y era la portada. Y aquello era la portada que dentro contenía las distintas partituras. Compartiremos en el estreno de este programa en redes alguna de las imágenes que nos has mandado, que realmente son preciosas, ¿no? Pues aquellas partituras, aquellas portadas que desde dibujantes e ilustradores de la época, pues hay algunas muy, 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 muy bonitas y muy interesantes. Sí. ¿Dónde queda todo este legado ahora? De momento lo tengo en casa. Vamos, pues, ¿has dicho que nos invitas? Sí. Iremos. Ya te lo dije. Iremos en algún momento. ¿Te parece quedarte un ratito más y seguimos conversando? Muy bien. Nos acompañan nuestro pianista y Pepo Guardial al cante. ¿Te parece? Perfecto. Pues dale. Come prima, più di prima t'amerò. Per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani tra le mani stringe ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. E nessuna voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima.
t'amerò. La tertulia. Y come prima. Ya sabemos que todo recuerdo tiene una banda sonora. La memoria se conduce entre neuronas y emociones a partir de un sonido, una música, que baila al ritmo de sus protagonistas. Cuando elegimos el título del capítulo de hoy, lo teníamos claro. Memoria eres tú. Y ese tú son nuestros invitados y compañeros de viaje que se unen hoy para hablar de la importancia de la música en la memoria, también de la importancia de la memoria en la música. Empezamos por la música. Pepo Guardiola, hijo de cantante, Jordi Triquell, nieto de músico, Enric, nieto de compositor. ¿Estáis de acuerdo con este alegato que vincula la memoria a una música? Pepo. Sí, sí, por supuesto. Toda banda sonora, toda deja una memoria para alguien, o sea, para cualquier cosa, para la sociedad, para personalmente. Y yo es que como que no concibo nada sin una banda sonora, sin una música, sin algo que te transmita, que te dé ese pellizco en la piel. Veo que Facundo va haciendo sí. Suéltalo. No, es que claro, es fundamental, o sea, todos tenemos una banda sonora propia, ¿no? O sea, es lo que más rápidamente te puede llevar a un momento de tu vida, es una música, junto con algún olor o algo así, pero es que te lleva instantáneamente. ¿Tu banda sonora cuál sería, Depende. Enric? Depende del momento. Depende de cómo te encuentras, del humor, de cómo estás de ánimo. Varios tipos. En este sentido soy ecléctico. Para que Jordi nos quiere decir algo. Me parece bien. Me parece bien. El padrino siempre llama 2 veces, ¿no? Puede entrar. ¿Tú qué dices, Jordi? ¿Cómo se pone una banda sonora? Tú que lo has hecho en varios cortometrajes y también en Bien, algún es documental. suficiente tener un objetivo, o sea, tener una idea principal de qué vas a musicar y desenvoluparla. Y ya pasan muchas cosas. Todo depende de lo que veas, lo que escuchas. Y el que pone la imagen, ¿qué nos dice? ¿Cómo se busca o se encuentra la música para un documental o un film? Hombre, lo mejor y lo más acertado y lo más cómodo y lo que siempre acaba siendo más gratificante para todos es poder trabajar con un músico. No, o sea, yo las veces que más a gusto he trabajado ha sido con un músico con el que empiezas a charlar, buscas referencias, pero vamos, claro, es una música que se adapta a la película, que está hecha expresamente para la película. Si no, es muy complicado. O sea, ahora también hay un momento muy difícil porque, y que yo creo que se nota, que es con todas estas músicas gratuitas, y hay tanta imagen, y claro, toda imagen necesita un soporte musical. Pero bueno, yo a veces que tengo que utilizarlas me pasa muy seguido de que son músicas sin personalidad, ¿sabes? Que suenan a menudo todas iguales, ¿entiendes? Yo no sé si son músicas hechas por sintetizados o por máquinas o lo que sea, pero... La inteligencia artificial o que la nos inteligencia está artificial, invadiendo, ¿no? que quizás no es tan inteligente, pero es verdad que o sea, trabajar con un músico que te acompañe en ese camino es fundamental, porque la banda sonora de una película es fundamental para explicar para acompañar lo que tú quieres explicar. Uh-huh. Yo decía esto en las películas, ¿no? Pero después en el caso, pues, Pepo de José Guardiola, ¿no? Tu padre, o Joan Viladomat, en el caso de Enric, son personalidades y sobre todo su legado musical que formó parte de la banda sonora de generaciones de personas. ¿Cómo lo vivís? ¿Ese legado, lo que ha quedado? Pepo. Bueno, a mí me da un poquito de grima y de rabia porque... El yuyu. Sí, porque yo creo que
donde estamos nosotros, donde vivimos, nos olvidamos muy rápido de gente, pues como que en los años, como decía Enrique, desde los años 20, 30, 40, fueron los pioneros de crear música y de hacer música y de dar ese empuje y tal. Y bueno, ahora hablas de esta gente y no sé, es como que la gente ni se acuerda de qué me estás hablando, que están lejos, esto es para viejos. Y entonces yo siempre decía, ¿no? Si mi hermana, perdona, si mi padre se hubiera llamado Joseph Guardiol y hubiera sido de Cincinnati, Qué pues, karma, ¿no? Que llevamos de encima. seguramente, pues en América cualquier artista, oral crooners, desde la época desde Dean Martin, Frank Sinatra, etcétera, 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 son ídolos y los veneran, ¿no? O sea, y aquí enseguida, pues nada, o sea, no les damos como la importancia que realmente creo que tienen. Enrique, ¿tú qué dirías de la banda sonora de aquella época que hablábamos hace un ratito, ¿no? De esos años 20, 30, de ¿cómo te lo imaginas esa época y cómo te ha llegado, ¿no? Bueno, yo antes te decía que soy ecléctico en cuanto a los gustos, ¿no?, musicales, y creo que mi abuelo era así, ¿eh? Porque aparte de la música, pues tenía que tener más o menos gracia. Yo creo que tuvo gracia haciendo música las cosas. Supongo que sí, ¿no? Porque sus triunfos los tuvo. Sí. Pero a mí me gusta también, son las letras. O sea, él musicaba letras y las letras pues iban desde, bueno, el Fumando Espero, que de hecho el Fumando Espero fue una pieza... Cuéntanos la anécdota de la partitura que tienes de la letra, esa colada entre papeles. Cuéntala. Sí, bueno, tengo una letra manuscrita, ¿no? Fumando Espero, que está con un título que pone Tango del Cigarrillo. Está tachado y debajo pone Fumando Espero. Que no sabemos si era entre ellos. Echemos ahora el Tango del Cigarrillo, ¿no? No lo sé, bueno, pero Fumando Espero formaba parte de una pieza musical, ¿vale? De una variedad y normalmente habían 3 o 4 canciones y esta era una de ellas. Sí, si lees la crónica de cuando se estrenó, pues hablan, pues bueno, que era pues una obra de aquella mediocre y tal, pero excepto hay un tanguillo, ¿sabes? Dice el cronista que bueno, que parece que sí, ¿no? Y este era el Fumando Espero. Pero bueno, Fumando Espero, por ejemplo, yo creo que formó parte de esa obra que era para entretener a la gente, pero mi abuelo puso música, pues por ejemplo, a sardanas, ¿no? A Catalunya Plora, que también está Josep Guardiola, y tan. La versionó mucho, y esta está dedicada a la muerte de Josep Marà, ¿vale? Después tiene otras como por ejemplo Bastida en Pascual, que Guillermo Mota también la música mucho. Bastida en Pascual era una mena de foxtrot. Sí. Es acabar bailando aquí. Después tiene muchas que se han perdido en el tiempo. Por ejemplo, tiene una que se llama Nini, ¿no? Y habla pues de los transvestidos, bueno, o sea, hay unas letras que hoy en día serían escandalosas. Bueno, se dice también que escribió letras que también tenían contenido feminista, ¿no? Que había... Sí. Aquella época. Sí, por eso te digo que cuando lees las letras de las canciones que musicaba y alguna que incluso había escrito él, pues ostras, pues esto, tienes todo, desde pues bueno, o el tango de la cocaína. El tango de la cocaína es brutal. No lo conozco. Este te gustará. Y la letra: cocaína, sé que al fin más de matar me asesina, pero calma mi pesar. Esto no lo conocíamos. Bueno, no, espera. Y están haciendo un cantante aquí, ¿eh? Pues este también era un clásico, ¿no? De aquellos años. Fue un clásico también. Sí, mol. Sí, el tango de la cocaína también era se tocaba mucho, claro, en La Paloma. Es que estamos hablando de los años... Mira, Fumando Espero es del año 27. Sí, era el pero ya era de lo último, ¿vale? Tango de la cocaína ahora no lo sé, pero bueno, sería más 20. O menos sí. La obra de mi abuelo viene desde 1911, 10, alguna cosita, ¿vale? Y hasta evidentemente hasta el inicio de la Guerra Civil, pero ya a principios de los años 30, con la entrada del cine sonoro y todo eso, ya todo este
esta industria, ¿no?, empezó en declive. Ujú. Pero de todas maneras, digamos que ha quedado una música, ¿no?, que sigue siendo como universal, ¿no?, que se vuelve universal, que reúne todavía hoy en día, que es esa banda sonora de las vidas que puedes reunir en un teatro, en el cine, también a distintas generaciones para escuchar una música que siempre o se convierte en clásica, ¿no? Se tira mucho de eso en el cine, en las proyecciones, intentar reunir. Hace mucho la música a reunir, más allá del tema, del film o del documental. Supongo, o sea, sí, hay momentos que si tú utilizas músicas, dijésemos que ya están compuestas o que remiten a algo, obviamente las utilizan para eso, ¿no? Para de alguna manera ubicarte inmediatamente en ese escenario, ¿no? A través de la música. Eso cuando son músicas ya compuestas, dijésemos. En una película pones, yo qué sé, Come Prima, de golpes bajos, o yo qué sé, algo así. Y seguidamente, a mí, yo escucho Come Prima, golpes bajos y me ubica en mis Una 80. época. Claro. Sí, totalmente. Entonces supongo que así sí se utiliza esa música. Después yo creo que lo que la música, y era lo que hablábamos antes, sirve para crear ambientes y para... Es que van muy unidos, o sea, es audiovisual. Entonces, tanto el sonido como la música como la imagen son imprescindibles. No es una radio, no es una foto, o sea, es un conjunto, y en ese sentido la música para mí es fundamental. ¿Y los silencios? Y los Sí, silencios también, sobre todo en el documental. Documental. Sí, sobre todo en el documental son en una entrevista, por ejemplo, a veces es mucho mejor esperar o que haya un silencio, te dice muchísimas más cosas que no una continua charla, ¿no? Yo creo que en el documental, aparte, depende de qué tipo de documentales, ¿no? O sea, yo huyo bastante del documental panfletario, dijésemos, ¿no? Que es aquel que te quiere convencer de una idea, ¿no? Y que no deja las puertas abiertas a que tú muestres algo y que cada uno obtenga y saque de ahí lo que él quiere, ¿no? Sino que te dicen que eso, sobre todo en el documental político, y a mí me pasó con La memoria de los huesos, se encuentra mucho. Yo era algo de lo que quería huir desde el principio. Yo no quería un documental panfletario en un tema que era muy complejo, ¿no? Muy complicado, y que efectivamente tiene sus posiciones. ¿Y cómo se hace para seleccionar estos momentos musicales de la vida o de un trabajo? No sé, ¿cómo lo podrías explicar? Por energías, igual, ¿no? ¿Por energías? Sí, yo creo que sí, depende, o sea, depende de los trabajos. Ya te digo, yo las cosas que he hecho, tanto la memoria como otras cosas, por suerte he contado con gente que me ha hecho la música. En otros trabajos donde tú buscas la música dentro de un catálogo, o tienes la suerte, porque también, claro, ahora es muy difícil utilizar música que tiene derechos, es bastante complicado, es complejo, además de caro, ¿no? Pero muchas veces en algunos videos o en algunas documentales y tal, muchas secuencias, yo lo que hago primero es buscar la música. O sea, antes de empezar a construir, a montar la secuencia, busco una música que es lo que me inspira a darle forma a esa secuencia. O sea, para mí lo primero en ese sentido es la música. Cuando montas y trabajas con un músico, por ahí es un poco diferente. O sea, yo le muestro las secuencias, le muestro las películas, charlas, hablas, un estilo y tal, y después el músico te va proponiendo, y ahí se van juntando. Pero vamos, que es fundamental. O sea, yo me lo he pasado pipa trabajando con músicos, ¿eh? O sea, me lo paso muy bien. Te creo, a pesar de que es muy difícil transmitir lo que buscas en una música. ¿Cómo se explica una música? O sea, ¿cómo te digo yo a ti? Mira, me gustaría... Es lo que te decía, ¿no? O sea, tú ves una imagen, percibes una energía, ¿no? Sea pasiva, activa, sea un cabreo, sea llorar, sea alegría, tristeza. Y a partir de aquí, pues tú creas una música que tú crees que es triste, o tú crees que es de la imagen. Contacto con las emociones. Totalmente. Yo también creo en Sí. eso.
Sí. No, y es interesante aparte por eso, porque acabas creando algo en conjunto, ¿no? ¿Sabes? El cine, sobre todo el cine documental, yo creo que es algo muy individual. O sea, al final, el que lleva la película adelante, el que tal y cual es uno, o sea, el que escribe el guión solo. Entonces se agradece mucho esos momentos donde tú haces partícipe a otro de eso y se crea algo conjunto, ¿no? Es fantástico, vamos. Nos quedamos con esto, ¿os Sí. parece? Con esto que es tan fantástico. Crear algo que supongo que es el autor, el compositor, pero al final también somos las personas, ¿no? Y las músicas que nos van llevando a otros tiempos. Muchas gracias a todos. A ti. Nos vamos Sí. más acompasadas que nunca. Hola, me llamo Marga. Tengo 51 años. Soy de Ódena, provincia de Barcelona. Soy enfermera y me contagié en la primera ola en marzo del 2020. Y la palabra long COVID para mí significa tristeza. Hola, me llamo Esther, tengo 38 años, soy médico psiquiatra infanto-juvenil y desde hace ya prácticamente 3 años, ¿no? Que en la primera ola, ¿no? Por mediados de marzo de 2020, pues me infecté, ¿no? Pillé la infección por SARS-CoV-2 y acabé desarrollando lo que se acabó denominando una COVID persistente con bastante afectación en mi día a día, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Me he podido reincorporar a trabajar, a mi trabajo, que para mí siempre ha sido mi pasión, y bueno, todavía no estoy ni a una media jornada, ¿eh? O sea que todavía, pues eso, queda mucho todavía por tirar hacia adelante, pero bueno, no pierdo la esperanza, ¿no? Porque ahora la investigación, que es lo que hay que apostar, pues parece que empieza a dilucidar un poquito de luz. Entonces, si tuviera que definir con un par de palabras, quizá me diría una frase, de lo que ha supuesto, ¿no? El tener, no en sí la infección, sino el desarrollar, ¿no? La COVID persistente, yo me iría pues a una película que sería El día de la marmota, Atrapado en el tiempo. Y así nos despedimos hasta el próximo capítulo con nuevos testimonios, distintas voces y mucho por contar. Un nuevo programa que ha sido posible con Albert Alcázar en la técnica y la guitarra, Jordi Triquella en la producción musical y al piano, Pepo Guardiola en la voz y la experiencia, y quien puso algunos versos y condujo el programa, Bárbara Scuderi. Desde Estudio TRK13 y también desde tu casa a través de plataformas musicales y, si quieres, a domicilio. La Chiveca, que es toda una lechuza. Casa de noche, fue emblema de Atenea en el mundo antiguo. Luce alas relativamente cortas y, aparte de la persecución humana, tiene pocos predadores.